En estas semanas un estornudo y ya dudamos. 2, 3 o 5 ni se diga, aunque sea solo un poco de polvo. Ahora bien, para quienes sufren de alergias y sus familias, estas preocupaciones vienen cargadas de aún más dudas e inquietudes, pues llevar una afección respiratoria nos pone en una posición delicada frente al COVID-19. Entendamos en primer lugar qué es una alergia y de dónde viene. Las alergias es una predisposición que tienen las personas a los cuales responden de una manera exagerada a una respuesta normal que tenemos los seres humanos. Ingresa un alergeno, nosotros los seres humanos normalmente respondemos, producimos unas sustancias y se equilibra la respuesta. Pero al tener una predisposición genética, ¿qué pasa con los pacientes que son alérgicos? Esa respuesta es exagerada. Y entonces los síntomas aparecen dependiendo de la cantidad de la exposición de los alergenos. Siempre la alergia va a afectar diferentes órganos. Entonces la alergia puede estar localizada en la nariz y es rinitis, si está localizado en el pulmón es asma, si es en la piel puede ser dermatitis o puede ser urticaria. ¿Y en estas condiciones tienen los alérgicos más riesgo de contraer COVID-19? Ya los estudios han demostrado que la gente que tiene asma, por ejemplo, rinitis, no es un factor de riesgo para tener más predisposición al COVID. Lo que sí uno recomienda es a los pacientes que se traten, que estén bien controlados, porque igual el tener una enfermedad en este momento no es muy conveniente porque es difícil asistir a las consultas de los doctores, es difícil asistir a las emergencias, entonces es preferible que los pacientes estén controlados y así nos evitamos problemas en el futuro. Y si bien no se ha demostrado una sensibilidad especial respecto al nuevo coronavirus, muchos alérgicos han reactivado sus síntomas por las condiciones de la cuarentena. Mi hijo se llama Robertito Guijarro, tiene 3 años, 7 meses. A la edad de 1 año y medio, más o menos, él comenzó con una tos fuerte, fiebre, y nos dimos cuenta que tenía neumonía. Y desde ahí él quedó con una tosecita, se podría decir. Le hicieron sus pruebas alérgicas, esas pruebas que le hacen en el brazo. Le salió la alergia a los ácaros. Yo creo que esta semana se le alborotó la alergia porque si estamos aquí en Guayaquil, que es el epicentro del virus, se podría decir, están fumigando mucho por las calles. Ese olor como que se queda en el ambiente. Entonces, esta semana Roberto estuvo con su tos irritativa, comenzó a chorrear mosquitos, comenzó a rascarse y el estornudo. Nosotros pensamos que se debe básicamente a 2 cosas. Una, en que a raíz de esta epidemia se está usando muchas sustancias para desinfectar, como por ejemplo el cloro. Entonces estas sustancias son sustancias irritantes y lo que van a hacer es favorecer a que se empeoren estos síntomas de la alergia, pero más que todo desde el punto de vista irritativo. Y la otra cosa es que, sobre todo en los pacientes que tienen alergia a los ácaros, como sabemos que los ácaros son unos organismos microscópicos que viven en la funda de las almohadas, en los colchones, entonces el estar mucho más tiempo dentro de las casas, entonces favorece a la aparición de los síntomas. Otra cosa que estamos viendo es muchas personas como están trabajando en épocas de limpieza, en la casa con cocinas y todo, entonces como se están lavando mucho las manos, entonces vemos que están apareciendo dermatitis de contacto irritativo sobre todo. La recomendación es primero evitar esas sustancias irritantes, ¿no? Que hemos visto que cuando se hacen las limpiezas con cloro y se le pone mucho cloro, entonces los pacientes comienzan con los síntomas. Segundo, si están con síntomas, medicarse. Generalmente ellos, todos los pacientes alérgicos, tienen una medicación que saben que les hace bien. Si los pacientes tienen alergia a los ácaros, ¿sí? Entonces tienen que sacar el colchón al sol, tienen que sacar las almohadas al sol, porque eso disminuye la carga de los ácaros, hace las limpiezas no con escoba, sino con trapo húmedo, con aspiradora. Creo que la limpieza se ha intensificado en todo en su tiempo aquí ahorita. Es como una obsesión que tengo porque mi casa esté limpia, porque mis pisos no tengan polvo, no barro, sino que aspiro, porque al yo barrer, hago que el polvo se alce. Al aspirar, lo mejor se mantiene. Abro las ventanas
para que le entre el sol. El sol mata a los ácaros. Las almohadas se las lavo en lavadora y secadora. El filtro del aire acondicionado se lo lavo siquiera 2 o 3 veces a la semana, porque el filtro saca lo que es pelusa del ambiente. Dejo que mi esposo deje sus zapatos afuera, tengo un tacho con cloro, con un trapo, él entra por el pasillo, deja su ropa en el patio, se la lava automáticamente, él sube a bañarse a uno de los baños que hemos destinado para él, para que se bañe, y después de que se baña, limpiamos el baño con cloro, y ahí él tiene contacto con los niños. Dejamos que pase un buen tiempo hasta que él se acerque al bebé. Si bien algunas investigaciones hablan de efectos secundarios en los medicamentos con corticoides para la población en general, otros especialistas plantean excepciones para los alérgicos, siempre que sea bajo el control de un profesional. Los pacientes están utilizando corticoides inhalados, los asmáticos, o corticoides intranasales. Entonces, claro, hay tanta información que dice, no, yo mejor no uso el corticoide porque voy a estar bajo de defensas y me va a dar más rápido el COVID. Ya eso no, entonces es preferible que estén medicados, que estén bien, porque de lo que estamos viendo nosotros, de todos los 110 pacientes que llevamos ya viendo por COVID, solo en 2, por ejemplo, el asma un poquito se les alteró, el resto si están medicados pasan el COVID sin ningún problema. Todos los alérgicos deben controlar sus síntomas, pues si se agravan podrían confundirse hasta cierto punto con el COVID-19. Además hay un grupo que debe tener especial cuidado. Tanto las alergias cuando el COVID pueden en un momento determinado tener síntomas comunes. Catarro, secreción nasal blanquecina, estornudos, en salvas, por ejemplo, obstrucción nasal, enrojecimiento de los ojos, picor, sensación de comezón en la nariz, en los ojos, en los oídos, en la garganta. Pero hay aspectos que les diferencian. En primer lugar, el antecedente de alergias. Si una persona tiene antecedentes de una rinitis alérgica, de asma, es probable que los síntomas que tiene se traten de su alergia. Pero los pacientes asmáticos pueden hacer crisis de asma. Y la crisis de asma, su característica es tener falta de aire. Y ahí puede haber una señal de alarma. Y la gente pensar que esa falta de aire es debida a la infección por el COVID o por su asma. Pero ahí están los antecedentes, ¿no?, que le permiten al paciente también identificar. Los pacientes asmáticos pueden tener sintomatología de falta de aire, pero no de fiebre, no de malestar general, de dolor muscular, de ese estado de postración que puede tener con el COVID. Son síntomas que se producen por crisis, en episodios. La falta de aire es habitualmente nocturna. En cambio, que la falta de aire del COVID, una vez que se instala, ya es permanente. Pero hay una cosa importante. Los pacientes que tienen asma, ellos tienen mayor probabilidad de tener una enfermedad más severa, porque tienen una patología pulmonar crónica subyacente y estos pacientes tienen que vigilarse mejor con mayor cuidado. Si se infectan por COVID, la gravedad puede ser mayor. Para los alérgicos, el cuidado empieza por identificar el agente alérgeno que afecta a cada uno para evitarlo, limpiar constantemente el entorno, pero tener cuidado de los desinfectantes que puedan lastimar las vías respiratorias o la piel. Y claro, mantener tanto su medicación como las medidas que todos debemos cumplir en aislamiento. El lavado de manos, el aseo es fundamental en este caso, y en el caso concreto de los pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas, como en este caso las alergias, es estar más atento para evitar que unos síntomas que pueden considerarse como alérgicos no puedan complicarse más. Por otro lado, tampoco alarmarse mucho si es que tenemos síntomas que nosotros sabemos que son alérgicos. Pero si los síntomas, a pesar de ser alérgica, se complican, hay insuficiencia respiratoria, falta de aire, tos y fiebre, entonces ahí se tiene que buscar ayuda y una valoración, porque puede ser el COVID, que es el virus que está ahorita circulando.